Vayamos a otra información en estos momentos, por lo que causó mucho revuelo el día de ayer, que decíamos que siempre sí, que siempre no. Lo de Laida Sansores, donde sacó esos WhatsApp en los cuales están haciendo arreglos entre Alito Moreno. Oye, se llevan muy bien para ser opositores, ¿eh? Claro, casi de besito. Inmiscuyen a un tal Santiago. Hacía suponer que era Santiago Nieto. Sí, se lo quieren llevar entre las patas, Carlos, mientras no se clarifique de qué Santiago estamos hablando ahorita. La misma oposición está hablando de que fue Santiago Nieto, Carlos, pero no hay evidencia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal que le contestó a Laida Sansores después de de esas conversaciones que se dieron el día de ayer, Vittorio. Vamos a darle play. ¿Qué tal? A lo largo de mi vida política he afrontado calumnias, intrigas, infamias y me he enfrentado al poder económico, pero también me he enfrentado al poder político. Y siempre gracias a la gente, gracias a Dios, hemos salido adelante. Porque impera la verdad y aunque tardía, también la justicia. Hoy, desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, era normal. Se han multiplicado las descalificaciones y los ataques, no solo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo. Algo lamentable. La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal, y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país. Pienso que cuando en una sociedad la ley se viola por la propia autoridad sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a degenerarse, comienza a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano. Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado a partir de ayer. Lo riesgoso es enorme porque puede poner en riesgo la confirmación electoral. Creo además que no se puede aplaudir, consentir o abrazar la ilegalidad. Tampoco se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez y se felicite a quien la viola. Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas, ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude. Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes. Y no voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla con la Constitución y la ley. Vamos a resistir, porque creo que México, nuestros hijos merecen
una clase política más honorable, más... Eso fue todo lo que dijo. Mucho rollo, mucha vuelta, mucha paja, pero en realidad lo único que estoy escuchando yo de el señor Monreal, Vittorio, pues es nada más que está enojado con la forma en la cual se dieron las cosas. O sea, está señalando al emisor, al chismoso, al llevador o al traidor, como lo quiera ver. Y me refiero a traidor de llevar o de traer. Aquí lo que estamos pidiendo una explicación no es en la forma en que se dieron las cosas. Estamos pidiendo una explicación de fondo, al fondo de las cosas, de lo que se estuvo platicando en ese lugar. Lo que debería el señor Ricardo Monreal es darnos explicaciones de ese contubernio con Alito Moreno, con ese tráfico de influencias que se ven ahí en esos escritos, en esa plática que tienen a través de un medio de comunicación llamado WhatsApp. No nos interesa lo otro a nosotros por el día de hoy. Si hay una ilegalidad, si hay una irresponsabilidad en las formas de darlo a conocer, pues que vaya con las autoridades necesarias. Nosotros no somos autoridad de ese tipo. Nuestra única autoridad es moral. Díganos lo que nos interesa. ¿Qué dice ahí? Si lo reconoce, si no lo reconoce, o en qué momento si reconoce las cosas, en qué contexto se hablaba eso. Eso es lo que queremos escuchar. Lo otro, déjeselos a las autoridades judiciales, a los abogados, Vittorio. Bueno, Carlos, creo que es verdaderamente importante saber por qué se dieron estas situaciones bajo un contexto en el cual Laida Sansores estaba compitiendo por la gobernatura de Campeche, Carlos. No se nos olvide que en aquel entonces estaba por salir Alejandro Moreno y estaba por entrar, pero estaban tratando de cubrirle la salida, de cubrirle la espalda a la salida para que no se dieran a conocer los cientos y cientos de millones de pesos que tenía en casas, en terrenos, en todo lo que era bienes muebles o inmuebles, Carlos. Y naturalmente los bienes inmuebles. Parece ser que se estaba prestando Ricardo Monreal para tratar de protegerle la espalda. Por otro lado, Carlos, a mí me gustaría darles a conocer el hecho de que ahorita Alejandro Moreno está defendiendo a Ricardo Monreal porque dice que Morena necesita muchos Monreales. Creo que el único enemigo real de Ricardo Monreal han sido sus actitudes, Carlos. Han sido algunos de sus hechos que nos han dejado un mal sabor de boca, ese acercamiento, ese coqueteo que tiene con algunos partidos políticos, sobre todo cuando se da cuenta que en Morena no tiene cabida como para ser necesariamente el único candidato para ir con Morena. Ya se sabe quiénes son los candidatos para Morena, sin embargo, él quiere de manera trepadora estar por encima de los que ya se mencionan. Y eso es lo que lo tiene agobiado, pero creo que eso es lo que lo traiciona, Carlos. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir, no nos da a conocer su sentir sobre ese contubernio que dice Víctor Corral. Ese tráfico de influencias donde le quiere ayudar porque los jueces ya van a hacer algo en contra de él, porque Santiago Nieto ya lo está vigilando desde la unidad de inteligencia financiera, aunque el titular de la ex titular de la unidad de inteligencia financiera expresó esto. Dice: no tengo certeza quién es el Santiago al que se refieren en las capturas de pantalla, pero efectivamente, como titular de la UIF, entregué información de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó sobre el presidente del PRI. Claramente el mensaje que se reenvía es de un ministerio público, pero dice directamente: conmigo no fue ese alboroto. Así que, señor Ricardo Monreal, pues la explicación que necesitamos es otra. Laida Sansores le invitó también.
necesita aclarar esto y tiene los micrófonos abiertos de aquí del martes del Jaguar para que venga su derecho de réplica. O sea, qué fácil es irte sobre, bueno, voy a usar la palabra correcta, sobre el emisor, sobre el chismoso, y no ir en esencia del que tuvo la actitud errónea aparentemente. Necesita esclarecer esa actitud que tenía con Alito Moreno. Ya lo del emisor, déjeselo a las cuestiones del derecho de este país. Déjelos a los abogados. Lo único que necesitamos saber los mexicanos hoy en día es qué pasó con esas pláticas que tenía con Alito Moreno, que le estaban cuidando las espaldas muy bien. Por lo tanto, le tenemos... Adelante, Vittorio. Mira, nada más brevemente, Carlos. Ante la exhibida que le da Laida Sansores a Ricardo Monreal, tampoco está bien que salgan a amenazar con un tal Miércoles de León. Yo no sé si es broma o no, pero la verdad es que salir a amenazar con una estupidez de ese tipo, en lugar de, como tú dices, tratar de aclarar el asunto y de que nos explique por qué bajo el contexto de un proceso electoral se dan este tipo de situaciones, pues creo que tampoco habla bien de él, Carlos, aunque siempre ha sido muy prudente para hablar, lo reconozco, pero en lugar de amenazar, ¿por qué no aclara? No, y con un discurso medio mareadón, Víctor, que le da vueltas, ¿sí? Hace curva, sube, baja, pero no va al meollo del asunto. Allá, o sea, mareador, allá anda dándole vueltas al asunto. O sea, señor Monreal, ya estamos hartos de ese tipo de discursos priistas que vivíamos constantemente en el pasado.